Seguidamente, palabras del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre. Buenas tardes, autoridades nacionales, autoridades departamentales, representantes de los productores y otros productores y productoras, trabajadores y trabajadoras. Me sumo a las felicitaciones de esa evolución en el sentido del género. Las mujeres rurales, y esto no es la primera vez que lo digo, están día a día, codo a codo, hombro a hombro, en cada una de las decisiones que sostienen la producción rural, al menos la producción rural de la gente que vive en el campo. Las mujeres rurales no son solamente las mujeres de los productores, las mujeres rurales son las mujeres del campo, no son necesariamente las mujeres con campo. Ese es un accidente de la vida, del esfuerzo, de la herencia, de la suerte. Pero el compromiso de hombres y mujeres rurales de este país para con su familia, para con sus hijos, para con su nación, es igualmente importante, independientemente de en qué renglón de la planilla del BPS figuren, si como asalariados o como empresarios. Me sumo y agradeciendo la invitación, es la segunda vez que vengo a esta exposición, el año pasado no los pude acompañar. Me sumo a las palabras de que es una fiesta. Siempre las exposiciones rurales que alguna vez alguien habrá inventado que tienen que ser en primavera, y cuando son primaveras como estas mucho mejor, son un motivo de fiesta, son una fiesta del trabajo, son una fiesta de la familia, son una fiesta de la innovación y de la tecnología. He repetido en innumerables oportunidades, las primeras en el siglo del conocimiento, en el siglo XXI, en el siglo de las comunicaciones, en el siglo donde la competitividad se construye con innovaciones, con adelantos tecnológicos y con inversión. Hay que recordar que el mejoramiento genético fue la primera innovación productiva en la historia del agro nacional, y vaya en ese sentido, y le pido a ustedes un aplauso para los cabañeros que a lo largo de años y años han aportado su esfuerzo. También me sumo, después voy a decir en lo que no estoy de acuerdo, pero por ahora estoy de acuerdo. Me sumo a reconocer que esto no es solamente una fiesta de los productores, sino que es una fiesta de todo lo que se vincula con la producción. No sé cuántos de los que están acá son productores, muchos sin duda. No sé cuántos son trabajadores, pero lo que estoy seguro es que hay tantos que tienen que ver, que tienen su destino de alguna manera comprometido con la evolución del sector agropecuario sin participar directamente del sector agropecuario. Los servicios, los talleres, las tornerías, los camiones, los freteros, los que venden cubierta. Todo eso es una explosión de crecimiento y desarrollo. La misma explosión de crecimiento de pasturas que estamos viendo por estos días es la que vive el país desde hace algunos años. Una explosión de inversión, una explosión de crecimiento, una explosión de trabajo, una explosión de inversión. Me decían cuando llegaba
que hay 20% más de animales inscriptos, que hay mucho más maquinaria que el año pasado. Eso se ve a lo largo y a lo ancho del país. Hay que recorrer el interior de la República para darse en cuenta de la importancia que en este país tiene el sector agropecuario. No nos confundamos, el sector agropecuario, reitero, no es exclusivamente lo que pasa de la portera para adentro. El sector agropecuario es lo que pasa de la portera para adentro y toda la cadena productiva que termina en algún mercado, en el país o en el exterior. Estos buenos momentos, como decía Camí, se identifican con un momento de precios históricos por nuestra producción. Yo quiero hacer dos reflexiones porque me gusta compartir. Se puede discrepar o no, pero me gusta compartir y comunicar por dónde van las líneas del razonamiento en esta materia, del Ministerio y del Gobierno. Los precios se deben a que estamos en un mundo diferente, en un mundo donde millones de consumidores existen hoy que no existían hace tan solo 5 o 10 años en el mundo. Hace unas horas, compartiendo un almuerzo al que gentilmente me invitaron los productores lecheros, compartíamos una mesa con Viera, con Torterolo y con otra gente de la familia Tambera, y yo comentaba eso, ¿por qué sube la soja? ¿Por qué sube el maíz? En realidad lo que sube de precio es la carne y la leche, y la soja y el maíz han subido de precio, porque básicamente son insumos para producir carne, ya sea de pollo o de cerdo, o para producir leche, o para producir biocombustibles. Como ellos me vieron un poco triste en el almuerzo, me preguntaron por qué el arroz no subía. Y en realidad la razón es la misma. Millones de consumidores del mundo que desayunaban, almorzaban y cenaban una taza de arroz, hoy comen una patita de pollo o una chuleta de cerdo, y algunos chinos están comprando carne vacuna. Por algo, hoy China es el principal comprador de carne vacuna del Uruguay. Esos buenos precios no han venido acompañados de bajos costos. La relación de precios con nuestros insumos de producción, los fertilizantes, los agroquímicos, el petróleo, ha sido negativa. El Uruguay crece no solo porque hay buenos precios. El Uruguay crece porque además cambió su ecuación de rentabilidad y su ecuación de productividad. El crecimiento agropecuario del Uruguay está explicado en más de un 50% por aumento de productividad, no por aumento de precios. Y eso a la mayoría de los que están acá estoy seguro que no se lo tengo que explicar. Solamente tienen que hacer memoria, solamente tienen que pensar cuál era la situación hace 8 o 10 años atrás. ¿Cuál era la situación cuando cada litro de leche adicional que producíamos significaba agrandar el problema? Porque nos costaba 13 centavos de dólar producirlo y el litro de leche costaba 9,5. Es cierto que los costos han aumentado, pero han aumentado más los precios que los costos. Y porque el resultado es positivo, el Uruguay está batiendo récord de leche hoy. La leche no cae del cielo, lo mismo que los terneros. No tenemos 4.700.000 litros de leche de remisión, ni 3 millones de terneros solamente porque el clima fue bueno. Lo tenemos porque los productores han decidido hacerlo. Y los productores han decidido hacerlo porque han tenido buenas señales del mercado internacional, pero también buenas señales de las políticas públicas, económicas y agropecuarias de este país. Y voy a señalar algunas que es bueno que se conozcan. Y es bueno señalarlas en San José, departamento ejemplar
en materia de recepción de inversiones, señor intendente y señor ex intendente. Tal vez el departamento que en términos relativos ha recibido más inversión diversificando el sector agropecuario. Es bueno reconocer que San José es el departamento más agropecuario, pero sería tonto desconocer lo que se ve a lo largo y a lo ancho de la Ruta 1. Está lleno de inversiones no agropecuarias que han generado trabajo, que han generado oportunidad de empleo, que han obligado de alguna manera directa o indirecta a la competencia y que significan lo que uno ve en San José, un dinamismo muy importante. Ese es los dolores del crecimiento y los desafíos del desarrollo estriban exactamente en eso, en la competencia por los recursos humanos, en la competencia por los recursos naturales. Pero en definitiva, un Estado, porque si me permite, estimada, no podemos confundir el gobierno con el Estado. Los gobiernos pasan y los estados quedan. Y los estados se basan en leyes. Y las leyes que rigen el modelo que hoy se maneja en este país no se inventaron ni por este gobierno ni por el anterior. El Código de Minería, que fue reformado mejorando la posibilidad de cobrar un canon en unidades indexadas, porque estaba definido en pesos, en moneda nacional, simplemente fue una modificación menor a un código de minería que existía desde tiempos de muchos años atrás. Nosotros no podemos mirar la realidad y el modernismo en blanco y negro. No podemos negar la carretera que me trae el desarrollo, las comunicaciones, el transporte, porque me afecta un pedazo de tierra. Como país estoy hablando. Yo recuerdo, y siempre le decía a un periodista hace un momento, cuando yo era adolescente, recuerdo los problemas que se dieron al norte de la ciudad de Salto por la cantidad de predios rurales que quedaron inundados bajo la represa de Salto Grande. Y hoy todos levantamos la llave y nos alegramos de que no tenemos cortes y de que tenemos energía eléctrica y reclamamos que la energía sea más económica. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos construido y utilizado eficientemente nuestro recurso hidroeléctrico? Ustedes saben que viernes a viernes recorremos el país. Casi siempre una de las cosas que se nos reclama es más energía eléctrica y más barata. Las inversiones que se hagan para tratar de encontrar fuentes de energía alternativas a las que tenemos, que según el plan estratégico definido nos permitiría, en la medida que llegáramos a 1000 megas de energía eólica, aspirar a partir del año 2015 a reducir la tarifa de la energía eléctrica. Es cierto que el Uruguay tiene energía cara. Uruguay tiene energía cara porque buena parte de su energía no era con recursos renovables, no era hidroeléctrica. El crecimiento que ha tenido Uruguay en los últimos 10 años no fue acompasado de un crecimiento en la disponibilidad de energía, y eso evidentemente requiere inversiones. Sería mucho mejor que los molinos pudieran estar en un lugar donde no molestan. Sería mucho mejor que los molinos no afectaran. Sería mucho mejor que las carreteras no afectaran. Sería mucho mejor que las represas no taparan tierra. Pero en realidad el desarrollo tiene sus precios y los tenemos que asumir maduramente como sociedad, confiando en nuestras leyes, confiando en nuestro Estado, confiando en nuestros legisladores, en el acierto o en el error, en mayoría o en minoría, pero como usted bien dijo, en un Estado de Derecho, en un régimen democrático. Esa es nuestra única garantía. Uruguay ha enfrentado en estos largos años discusiones con respecto al impacto o no impacto ambiental de UPM. El Uruguay le ha dado muestras al mundo de que tiene un marco normativo en materia medioambiental que es confiable,
que es respetable. Y Uruguay se presenta al mundo como país, no como sectores, como país, ofreciendo una legislación ambiental que nos permite seguir diciendo que podemos aspirar al eslogan de Uruguay natural a pesar de tener ciertas afecciones al medio ambiente. Una sociedad que crece y que se desarrolla. ¿En cuántos centímetros cúbicos tenía el motor de cada uno de ustedes hace 10 años atrás? ¿Cuántas motos había estacionadas allá afuera? ¿O no generan polución ambiental los 50.000 autos nuevos que se venden por año? ¿O el récord de maquinaria agrícola que hemos utilizado? Me decía el gerente de Prolesa que hace 3 años atrás se vendían 30.000 toneladas de fertilizante y ahora vende 60.000. ¿No causa efecto ambiental? Causa. Y comparto con usted que no se puede culpabilizar a la producción agropecuaria, a pesar de que en el Uruguay la fuente mayor de contaminación difusa, lo que tiene que ver con agroquímicos y con fertilizantes que terminan en los cursos de agua, se debe a la agricultura. ¿Y cómo no se va a deber a la agricultura si la agricultura es la actividad más importante de este país? ¿Cómo no va a ser la emisión de gases de efecto invernadero de la agropecuaria nacional más importante que la de la industria? Por supuesto, si somos un país ganadero, si tenemos 4 vacas por habitante. Lo que Uruguay tiene que discutir es cuánto emite por unidad de kilo de carne producido o cuánto emite por litro de leche producido. Porque cuando nos comparamos en los estándares internacionales nos tenemos que comparar por unidad de producto. Y para eso tenemos política. Por primera vez en la historia, el Ministerio de Ganadería con la institucionalidad agropecuaria, el INAC, el INALE, el INACE, el INIA, encaran mesas de huella de carbono para la leche, para la carne y para el arroz. ¿Por qué? Porque estamos seguros que dentro de 5 o 10 años alguna de las dificultades que vamos a tener en el mercado internacional va a tener que ver con eso que se llaman barreras pararancelarias. Y tenemos que prepararnos para defender la producción nacional. Y la principal causa de contaminación de nuestros cursos de agua es la erosión. La erosión que todo lo que hemos hecho agricultura alguna vez en la vida hemos provocado, directa o indirectamente. Yo tengo 33 años ingeniero agrónomo y el año que me recibí este país ya tenía un mapa donde se había evaluado la erosión. Todo el mundo sabe que la agricultura convencional provocó erosión en este país. Por suerte llegó la siembra directa, por suerte llegó el glifosato y por suerte llegaron los transgénicos que nos permiten hacer una agricultura más conservacionista. Pero eso por sí solo no nos garantizaba no tener erosión. Y por eso, en este gobierno, el Uruguay se transformó en el primer país del mundo en tener una agricultura regulada mediante la presentación de los planes de uso y manejo de suelos. Que algún liberal empedernido, amante de la propiedad privada irrestricta, siente como una restricción a la actividad. Pero nosotros estamos convencidos que el Estado tiene que dar las normas. Y en esto hay sectores que indirectamente también son ganadores. Viernes a viernes los productores lecheros nos reclamaban la dificultad para competir con la renta con la agricultura. Viernes a viernes en cada gira nos planteaban el problema de que no podían, que perdían la superficie arrendada para el tambo porque venía una empresa a hacer agricultura. Los planes de uso y manejo de suelos equilibran esa relación. No porque se hayan hecho los planes para favorecer a los productores lecheros. Los planes se hacen para que nuestros bisnietos tengan suelo donde producir. Y tener suelo donde producir no significa que el Uruguay sea exclusivamente un país agrícola. Tener suelo donde producir significa tener una ley de ordenamiento territorial que nos permita ordenar dónde hacer las producciones. Tener suelo significa saber que en algunas zonas existen recursos minerales en el subsuelo que ningún país puede darse el lujo de dejar de utilizar. Usted mencionó a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene
minería a cielo abierto. Nueva Zelanda tiene forestación a gran escala. Y al igual que Nueva Zelanda, lo que queremos tener es ordenamiento territorial. El Uruguay es un ejemplo en materia de ordenamiento territorial forestal. Hace 20 años la discusión era agricultura versus forestación, ganadería versus forestación. Hace 5 o 6 años la discusión era agricultura versus ganadería. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El Uruguay tiene el área de bosque artificial mejor distribuido en términos de la capacidad de los suelos de América Latina. El Uruguay es el único país de América Latina que y esto no fue una ley de este gobierno, esta ley tiene 25 años. La ley forestal, que fue tan criticada en su momento, que llevó a que se hicieran consideraciones políticas, donde se relacionaban los intereses de algunos políticos que ocupaban el Poder Ejecutivo en ese momento con respecto a los intereses de la ley forestal. No mezclemos la política con los altos intereses nacionales, ni miremos el desarrollo nacional con una lupa. Hoy tenemos un sector forestal desarrollado. El año próximo el Uruguay va a exportar madera y celulosa en mayor cantidad en términos económicos que cualquier otra producción. ¿Ha ocurrido un desastre? No ha ocurrido un desastre. ¿Se han secado los pozos como se pronosticó? No se han secado los pozos. ¿Se ha afectado el escurrimiento de las cuencas forestadas? Se ha afectado en un 20% el escurrimiento. En vez de dejar que se nos vaya el 80% del agua al océano Atlántico sin aprovecharlo, ahora en esa zona se nos va el 60%. ¿Qué tenemos que hacer para el desarrollo hídrico del país? Represas. ¿Y qué va a pasar cuando decidamos hacer las represas estratégicas? ¿Qué va a decir al productor que le tocó justo que la represa le cayó arriba al campo de él? Lo que tenemos que tener son normas, reglas claras y mecanismos de indemnización. El desarrollo de un país, señores, y ustedes lo saben independientemente de su filiación política, lo saben independientemente de su condición de trabajo o de su actividad. El desarrollo que hace 100 años impulsó don José Valle Ordóñez en esos maravillosos 4 años entre 1911 y 1916. El desarrollo de las 7 leyes fundamentales que planteó Wilson exactamente hace 50 años. El otro día en el Prado yo decía, lo recordé a Wilson Ferreira Aldunate y me aplaudieron y les aclaré, en esa oportunidad a Wilson no lo aplaudieron, a Wilson lo silbaron. Las grandes causas nacionales se miden en perspectiva, no se pueden medir con la inmediatez de la conveniencia personal, grupal o de un vecindario. Construimos el país de nuestros nietos, el país de las oportunidades, el país donde la gente pueda optar, el país donde la gente decida quedarse en el sector agropecuario porque le gusta, porque quiere, porque vive bien, porque se gratifica con lo que hace y porque además tiene un ingreso por el cual vale la pena el esfuerzo. No queremos el país de un agropoblado simplemente como alguna ideología conservadora de izquierda, porque conservadores hay de izquierda y de derecha. Conservadores hay de izquierda y de derecha. Y lo que nosotros proponemos es un país que no sea conservador, un país que apueste, un país sobre las leyes, un país con la gente, un país con los ámbitos de discusión, un país construyendo entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, un país de diálogo. Por eso la descentralización, por eso la ley de ordenamiento territorial y por eso la discusión que se dio en la ley de minería de gran porte. La ley de minería de gran porte dedica todo para contestar su pregunta con respecto a qué pienso al respecto.
Obviamente, como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, si me diera a elegir, lo único que quisiera son vacas, ovejas, trigo, arroz y represas. Ponerle un segundo piso a la producción de este país por la mano del riego. Y a las pruebas me remito. En ese sentido están las acciones que se llevan adelante. 350, voy a hablar de San José. 354 proyectos de productores vinculados a agua en la parcela, fuentes de agua o distribución. 3,5 millones de dólares. Programa PPR. 246 proyectos en San José. Agua para la producción animal. 2,5 millones de dólares. En este momento 211 proyectos presentados por productores al Ministerio en el departamento de San José, aprobados o en vías de aprobación, por 2 millones de dólares más, vinculados a agua y a manejo de fluentes. Agua, conservación de recursos naturales, inserción internacional, porque usted dijo muy bien, tenemos muchos mercados. Los mercados no vienen solos. Uruguay está en Corea, Brasil no, Paraguay tampoco, Argentina tampoco, Chile tampoco, Uruguay está en Corea. Uruguay ingresa con cítricos en Estados Unidos. Uruguay tiene la cuota 481, la única carne que el Uruguay entra en Europa que no paga impuestos de importación. Argentina no la tiene, Brasil no la tiene, Paraguay no la tiene Uruguay. ¿Por qué la tiene Uruguay? Porque demostró que tenía los atributos para tenerlo. ¿Eso es obra de esta administración? No. Y ahí está la fuerza de este país. Las cosas las empiezan unos y las terminan otros. El estatus sanitario no lo inventó el ministro Aguerre. La trazabilidad se inventó por un problema sanitario y le estamos encontrando otros valores de certificación de productos, para agregar valor, para diferenciar. Adaptación al cambio climático. ¿Quién puede negarlo? Si no adaptamos nuestros sistemas productivos a una variabilidad climática creciente, tendremos poco futuro y seremos más vulnerables a cualquier caída de precios coyuntural o a cualquier estrés climático importante que tengamos. Desarrollo rural. Quiero detenerme un minuto. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es exclusivamente la sumatoria de las contabilidades de cada una de las empresas que nosotros representamos, o el desarrollo, además del resultado y la cuenta bancaria, tiene que ver con las condiciones de vida, con la comunicación, con los salarios, con la educación, con la oportunidad de elegir. El desarrollo es tener la opción de elegir. Y tener la opción de elegir es tener oportunidad para hacerlo. Sabemos que se requiere educación, sabemos que se requiere seguridad, sabemos que se requiere inversión, sabemos que se requieren mercados. El error, si me permiten, desde mi humilde modo de ver, es analizar estas cosas separadamente. La visión tiene que ser holística, tiene que ser global, tiene que ser amplia. La visión tiene que ser con perspectiva. No podemos pensar el Uruguay de nuestros nietos mirando el problema de la semana que viene. Ahora, es bueno comparar cómo estamos hoy a cómo estábamos hace unos años atrás. Y no se trata de medir si el gobierno fue bueno, malo o regular, o si el mercado fue bueno, malo o regular. Simplemente les pido por un minuto que todos hagamos el ejercicio de retrotraernos 5, 10, 15 años para atrás y preguntarnos, ¿estamos mejor o estamos peor? Si la respuesta, como yo creo que la mayoría tendrá, es que estamos mejor, tenemos que en ese caso redoblar el esfuerzo como país, el esfuerzo como nación, el esfuerzo como comunidad, para mantener un firme respeto y confianza en las instituciones. Las instituciones no son del partido que gobierna, las instituciones son de la sociedad que decidió
democrática y republicanamente ser lo que es. Dentro de eso hay varias cosas que usted trató. El tema impositivo. Uruguay es el país que tiene la carga tributaria más baja de la región por lejos. 27% la Argentina, 32% Brasil, 9% Uruguay. Con el patrimonio adentro, 9,9% sobre el Producto Bruto Agropecuario. Lo que también hay que decir, que de vuelta en San José, departamento que ha recibido formidables inversiones, que ha tenido la habilidad de captar esas inversiones, muchas de esas inversiones, la enorme mayoría, se han visto beneficiadas por la Ley de Promoción de Inversiones. Yo no sé si todos saben lo que es la Ley de Promoción de Inversiones. La Ley de Promoción de Inversiones es un sistema por el cual cuando alguien invierte, cuando compra un tractor, cuando compra una cosechadora, cuando hace una represa o cuando instala una fábrica en la Ruta 1, de lo que sea, si presenta un proyecto, exonera los impuestos a la renta hasta en un 56% que va a tener que pagar en los próximos 5, 6 o 7 años. Para que tengan una idea simplemente, las exportaciones de un año de toda la carne y la leche del Uruguay son 2.000 millones de dólares. Todo el valor de la materia prima, más el trabajo, más el transporte, más la logística, 2.000 millones de dólares. El Uruguay ha decidido renunciar a prácticamente 3.000 millones de dólares en los próximos 6 años para promocionar la inversión. Y después de hacer esa cuenta, pregúntense cuánto del valor de la leche tiene que ver con una inversión industrial que fue en el régimen de promoción de inversiones. ¿Cuánto en el valor de la carne tiene que ver con industrias frigoríficas que se han modernizado y algunas se han hecho nuevas totalmente en el régimen de la promoción de inversiones? Entonces, cuando hablamos de impuestos, tenemos que hablar, para ser justos, de los impuestos que cobramos y de los que decidimos no cobrar para tratar de generar las inversiones que promueven las innovaciones, que generan el trabajo, que nos dan actividad al resto de la economía. Y esa es la razón por la cual el crecimiento económico de este país ha sido de un promedio de 6% en los últimos 7 años. Este año vamos a crecer algo menos del 4%, cuando nuestros socios de la región, más o menos comparables, en régimen macroeconómico, prácticamente no crecen. ¿Está todo formidable? No, no se queden con esa idea. Tienen frente a ustedes a un inconformista por definición. Siempre hay algo para mejorar, pero que no nos cunda el pesimismo, que no nos parezca que las cosas están mal. Y me resulta tentador repetirles el ejercicio. Pensemos cómo estábamos hace unos años atrás. En esta tribuna hace 8 años o 10 años no hubiéramos tocado ninguno de estos temas que yo estoy tocando hoy, ni lo que tocó usted, señora secretaria. Hubiéramos hablado todo del endeudamiento acá. Todos estábamos hablando del endeudamiento, porque los que no estábamos totalmente fundidos, estábamos 50% fundidos. Y hoy no se habla del endeudamiento, hoy se habla de la inversión, hoy se habla de cómo puedo crecer, de qué tecnología, de qué maíz, de qué sistema de riego, del tamaño promedio de los potreros. Hoy discutimos si le damos 35% de grano a las vacas o 50% de grano a las vacas. Hoy tenemos algunos otros problemas sanitarios que han aparecido por problemas de intensificación de la producción. Bienvenidos los problemas, cuando los problemas son síntomas de crecimiento. Bienvenidos los problemas, cuando los problemas nos permiten aspirar en crearle oportunidades a nuestros uruguayos, a todos, a todos los sectores productivos, a todos los trabajadores, pero fundamentalmente a todos los que se harán el futuro. Yo he dicho varias veces estos días, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. El Uruguay tiene la oportunidad de transitar
directa y rápidamente a ser un país desarrollado, tratando de diferenciar el valor del trabajo de los uruguayos, el agropecuario, el industrial, el del turismo, el de los servicios, el tecnológico, el científico. Y si es explotando recursos naturales no renovables, teniendo las garantías del cuidado ambiental y garantizando que ese recurso natural no renovable genere oportunidades para las generaciones futuras. La minería de gran porte establece que el 50%, la ley de minería establece que el 50% de lo que generen las empresas, más o menos, tiene que ir al Estado. Pero de eso, el 70% no se puede gastar en el corto plazo. Se crea un fondo intergeneracional de inversión. ¿Por qué? Porque es un recurso no renovable. Pero el otro 30% se destina a obras de infraestructura. El otro 30% tendrá como destino caminería. El otro 30% tiene un capítulo específico a la generación del agua. El agua, que es la que nos va a permitir ponerle el segundo piso a la producción de este país. No miremos, reitero, en blanco y negro. Miremos cómo estábamos y cómo estamos. Miremos más atrás y analicemos cuáles eran las críticas que recibían las leyes a principios de siglo, cuáles eran las críticas que recibían las leyes progresistas hace 50 años, y tratemos de salir de la discusión en una lógica de corto plazo y miremoslos con perspectiva. Esa es o pretende ser humildemente mi contribución. Es una contribución a la reflexión y no es exclusivamente para los productores agropecuarios. Les quiero agradecer la oportunidad de decir lo que pensamos y en el tiempo que nos queda de hacer lo que decimos, que es lo que tiene que hacer quien está en un cargo de política pública. Muchas gracias.